Vamos a hacer un análisis, un estudio vectorial y un estudio de cálculos para el sistema que se observa en la figura. Tenemos la siguiente situación: tenemos dos masas y resulta que estas masas se encuentran sobre planos inclinados. Lo importante, lo bueno de esto es que tenemos un doble plano inclinado. Lo primero que vamos a hacer es trazar ejes de referencia, eje de las Y y eje de las X, eje de las X y eje de las Y. Estos ejes son importantísimos. Siempre en un ejercicio de física debe haber un sistema de referencia, si no es imposible resolverlo. A veces uno lo marca o a veces lo hace intuitivamente, pero hay que colocarlo siempre. Acá si seguimos representando las fuerzas, voy a empezar así. La fuerza normal es una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo. Si la superficie de apoyo está inclinada, la fuerza normal está inclinada. Después tenemos que este sistema se acelera oblicuo y hacia abajo. Tenemos 4 kilogramos y un ángulo de inclinación mayor, una masa mayor y un ángulo mayor. Entonces sucede que oblicuo y hacia arriba tenemos la tensión T y tenemos el vector peso vertical y hacia abajo, peso de la masa 1. Acá tenemos peso de la masa 2. Acá tenemos la fuerza normal, lo mismo, perpendicular a la superficie de apoyo. Como está inclinada, la normal también se inclina con respecto a la vertical. Imaginariamente acá si hay 40 grados, acá hay 40 grados y acá hay 50 grados. Entonces, opuesto por el vértice en este punto, acá tenemos los 40 grados y por opuesto por el vértice, acá tenemos los 50 grados. Tenemos la tensión del hilo. Como es el mismo hilo, tiene una única tensión, el mismo valor para todo. Y lo más importante dentro de tantas cosas importantes es proyectar sobre los ejes, sobre las líneas auxiliares rojas, de manera tal que nosotros podamos venir y trazar las componentes del peso en el eje de las X y en el eje de las Y. Y acá lo mismo, la componente del peso en el eje de las Y y la componente del peso en el eje de las X. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos despreciando el rozamiento. El coeficiente de rozamiento es nulo. Estamos suponiendo una superficie lisa o muy bien lubricada, muy buen aceite lubricante que permite un deslizamiento donde se puede despreciar el rozamiento. Entonces, si vamos a empezar a armar las ecuaciones, vamos a tener, si se acelera oblicuo y hacia abajo, acá la componente en X va a ser mayor que la tensión, por lo tanto, planteamos acá peso en X de la masa 1 menos
la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Tengamos presente que siempre estamos con la ley fundamental de la dinámica, fuerza neta igual masa por aceleración. Del lado derecho m por a, del lado izquierdo fuerza neta, que es esta expresión de los módulos. Para esta otra masa tenemos que es mayor la tensión porque acelera hacia arriba, por lo cual tensión menos la componente del peso en X en 2 es igual a m2 por a. La fuerza normal se equilibra y se anula con la componente del peso en el eje de la Y. La normal, el módulo, es igual al peso en el eje de la Y. Hay otras situaciones en las cuales si el plano está horizontal, se tiene peso y se tiene normal. En esta situación, si el plano está horizontal, ahí sí, la normal es igual al peso. Pero si el plano está inclinado, la normal, el módulo, es igual a la componente del peso en el eje de la Y. Pasamos raya y sumamos estas ecuaciones y nos queda que una tensión positiva y una negativa se anulan, entonces la componente del peso 1 menos la componente del peso de la masa 2 es igual a m1 por a más masa 2 por aceleración. La componente del peso en el eje de las X se calcula el peso mg, seno del ángulo φ, seno del ángulo del plano inclinado, menos la componente del peso en el eje para la masa 2, queda el peso m por g por el seno de alfa, vamos a ponerle otra letra que es 40 grados. Se puede sacar la aceleración de factor común y se suman las masas, porque se tiene en cada término una. Por lo cual ahora sustituimos los valores y tenemos 4 por 9,8 por el seno de 50 grados menos 2 kilogramos por 9,8 por el seno de 40 grados es igual a la aceleración por la suma de las masas, que da 4 y 2, 6 kilogramos. Entonces después procedemos con los cálculos y nos queda 4 por 9,8 por seno de 50 es igual a 30. Nos queda 30 newton menos, y ahora planteamos acá 2 por 9,8 por seno de 40, 12,6 es igual a 6 por a por 6 o 6 por a, por lo cual la aceleración va a ser 30 menos 12 dividido 6, por lo cual nos da un valor de 30 menos 12,6 dividido 6, 2,9 metros por segundo al cuadrado. 2,9 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tengamos claro que la componente del peso en el eje de las X se lo determina como el peso mg por el seno del ángulo, la componente del peso en el eje de las X, el peso de la masa por el seno del ángulo también del plano inclinado. Después tengamos en cuenta que la normal se iguala con la componente del peso en el eje Y si el plano está inclinado, pero si el plano está horizontal, la normal se iguala con el peso, con el módulo del peso, en ese caso
Supongamos un valor, tenemos 10 kilogramos, número fácil ponemos. El peso va a ser masa por gravedad, 10 por 9,8, por lo cual la normal nos daría 98 newton. Porque en muchos casos calculan en el plano inclinado de la normal, la calculan como el peso neto, y es la normal se determina igualándolo a la componente del peso en el eje Y. Solo en este caso, que es de superficie horizontal, la normal es igual al peso. A modo de ejemplo, el peso en el eje Y es el peso de la masa, m2 por g, por el coseno del ángulo alfa. Entonces debo sustituir los valores, calcular la componente del peso en el eje Y, y ahí sí la normal es igual a este valor, que es la componente del peso en el eje Y. Hay que tener bien clarito y estar bien atento con esas diferencias. En una situación y en la otra.